como ese músculo está aturdido, hay una mayor probabilidad de arritmias ventriculares del músculo como tal, que son malignas si no se tratan a tiempo o si no se identifican. Entonces sí, hay un grado pequeño, pero no despreciable de mortalidad si no acude el paciente a tiempo. ¿Han escuchado hablar sobre la miocardiopatía de Takotsubo? Yo no. También el síndrome del corazón roto, ese sí lo había escuchado. Para hablar de esto, de cómo se origina y cómo puede afectar también nuestra salud cardiovascular, voy a conversar con la doctora María Carolina Maldonado, es médico cardiólogo, internista y magíster en imagen cardíaca, sobre este síndrome del corazón roto y cómo podemos prevenirlo. Si te gustó este episodio, mi invitación es a que lo compartas, le des like y también presiones la campanita para que no te pierdas ningún otro. Sin más preámbulo, comenzamos expresando salud. Doctora, bienvenida a este espacio, gracias por su tiempo. Y nosotros siempre popularmente hemos dicho, nos rompieron el corazón, pero resulta que hay una patología. ¿En qué consiste este síndrome del corazón roto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Sí, realmente va más allá de una canción, de un poema. Realmente existe esta entidad en cardiología. Es una afección del músculo cardíaco, una afección aguda del músculo cardíaco, generalmente desencadenada por una descarga de catecolaminas. ¿Qué quiere decir eso? Adrenalina y noradrenalina que se liberan ante una situación de estrés intenso, Ok, bien sea para bien o para mal. entiendo. Entonces hay una disfunción o una alteración del funcionamiento del músculo cardíaco, que en algunas ocasiones puede ser transitoria, generalmente es transitoria, pero Ujú. genera muchos síntomas. Ok, vamos a hablar entonces de esos síntomas. ¿Cuáles son? Bueno, como te estaba diciendo, es una afección que simula mucho o que se parece mucho en sus síntomas a Ujú. los pacientes cuando presentan un infarto agudo del miocardio. El paciente se presenta posterior a ese estrés emocional, que es lo que lo diferencia realmente de un infarto como tal. Se presenta posterior a esa bien sea situación para bien o para mal, con dolor en el pecho, una Dolor. presión en el pecho que Ujú. generalmente le cuesta para respirar, o a veces estos pacientes lo único que refieren es una fatiga constante con sus actividades que antes no le daba fatiga. Mm, Puede el paciente sudar frío, ok. en algunas ocasiones náuseas, vómitos, hasta desmayos, o sea, el paciente puede desmayarse, o Wow. a veces tiene sensación de gastrointestinal, como sensación de no controlar el esfínter, evacuaciones, todo esto. Los síntomas muy clásicos de un infarto. Muy, wow, y qué difícil. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico para diferenciar qué es este síndrome del corazón roto o es un infarto o... Bueno, cuando uno está comenzando a atender a estos Ajá. pacientes en el área de la emergencia, generalmente este síndrome de corazón roto, lo primero que uno le hace a un paciente cuando estamos ante un dolor en el pecho, un dolor precordial y estamos sospechando un evento cardiovascular, es un electrocardiograma, que es la actividad eléctrica del corazón. Sí. Con el síndrome del corazón roto puede haber cambios muy discretos que no corresponden a nada en específico a nivel del músculo cardíaco o puede estar normal. Ahí ya se nos empieza a complicar la cosa. Nosotros también en cardiología, cuando tenemos un evento agudo, pedimos unas enzimas cardíacas que se llama Ok. troponina, que se alteran cuando hay un daño miocárdico, un daño del músculo cardíaco. En estos pacientes a veces puede estar normal o discretamente elevada, no a Claro. valores que generalmente solemos encontrar en un infarto al miocardio. Y en el interrogatorio siempre es importante preguntarle al paciente si las 48 horas previas a que apareció el dolor tenía una situación bien Ujú. sea de estrés o un duelo, que generalmente o a veces noticias hasta agradables, felices, que no sabemos cómo manejar esas Mm. situaciones. En otros casos son pacientes que están ante un estrés quirúrgico, fueron sometidos a una cirugía, unas Mm. infecciones a nivel sistémico muy generalizadas que ocasionan estrés médico, también puede desencadenarlo. Entonces ya uno cuando lo sospecha, siempre hay que sospecharlo y sospecharlo en mujeres, ya que el 90%
del síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, como se le llama en la parte científica, ocurren en Wow. mujeres en una edad aproximadamente entre 50 y 65 años, generalmente en la etapa perimenopáusica o menopáusica, donde ya no tenemos esa protección de los estrógenos, ¿no?, sobre nuestro sistema cardiovascular. Entonces, cuando ya uno tiene una paciente femenina en estas características de estas edades, siempre tienen que interrogar si hay Claro. un desencadenante emocional. Wow, sí, Ujú. y ya yo entiendo ahora por qué dicen, a mí no me dan sorpresa, porque no Sí, solamente es por pérdida o por alguna ruptura o una tristeza profunda, también puede ser por una alegría extrema, según todo lo que está comentando, sí, y es como también. me imagino como un corrientazo allí, no gestionado. Sí, es como esas catecolaminas que se Ajá, liberan en las situaciones de estrés de crean estrés. una toxicidad al Wow, músculo cardíaco que hace que ese músculo cardíaco que debería de contraerse, porque el corazón es una bomba que se encarga de llevar la sangre con cada latido al cuerpo, se contraiga de manera errónea, de manera ya, no rítmica o que se contraiga más lento. Entonces vienen todos los síntomas. Es una toxicidad casi en el 80% de los casos transitoria. muy bien. Sí, a veces ni siquiera en un 30% de los casos logramos identificar la Mm, causa. ok, Y cuando uno hace otros estudios más específicos, estos pacientes generalmente uno los lleva a hacer un ecocardiograma, que es el estudio anatómico del corazón, donde claro. vemos el movimiento del músculo. Y el síndrome del corazón roto tiene una característica especial en el ecocardiograma, que la punta del corazón no Ajá. se mueve y el resto de la cavidad cardíaca sí se mueve. Y por eso es que se le llama Takotsubo, porque asemeja a una vasija japonesa que tiene esa forma de embudo y después sobresale como una pelota o una bomba en la porción distal, aunque pueden haber otras variantes. Y Qué otra curioso. diferencia, sí, y otra diferencia con el infarto agudo del miocardio es que cuando uno lleva a estos pacientes a cateterismo cardíaco, Ujú. que es el tratamiento, el gold estándar de todos los dolores a nivel del tórax que uno esté sospechando de isquemia aguda, las arterias coronarias están normales. No Mm. hay, porque esto no es una obstrucción de una arteria coronaria, es un daño o toxicidad del Al músculo músculo. cardíaco. Es como una Es una fatiga muscular, podría así Sí, decirse así. sí, y ojo, y como tú lo estás diciendo, pacientes que fueron sometidos a un estrés físico Mm. importante también les da síndrome de Takotsubo o síndrome del Ah, ok. corazón roto. Claro, es que me imagino, como buen músculo, los músculos también se fatigan, o un calambre. Sí, Entonces queda allí esa rigidez que es temporal. sí, porque ¿Cierto? también hay alteración con estas catecolaminas Claro. del metabolismo del calcio, que es el que también se encarga de la conducción a nivel muscular y de la contracción. Es una cascada de alteraciones musculares y hormonales que Mm. hacen una disfunción de este músculo y que es completamente diferente a lo que vemos y lo que tenemos que diferenciar con el infarto del miocardio, que es una obstrucción de la arteria del corazón. Entendido perfectamente y así me lo dibuja y yo me lo estoy ya hasta imaginando. Ahora bien, para cada paciente me imagino que es diferente, porque podría quedar el músculo fatigado y tuve algún signo o algún síntoma, pero ya el otro día Sí, estoy bien y no fui al médico ni siquiera porque ya pasó, ¿o sí. no? Bueno, no es tan al otro No, día, ok, tarda. porque si bien es cierto que se comporta y tiene la misma mortalidad hospitalaria que un infarto al miocardio, porque Mm, también se puede complicar. Si yo veo que la disfunción del músculo de ese paciente es bastante importante, su función sí, ventricular, este paciente se puede complicar con insuficiencia cardíaca, ok, con arritmias ventriculares complejas. entiendo. Entonces, por eso es que el tratamiento tiene que ir enfocado por más que yo conseguí mis arterias coronarias normales, tiene que ir enfocado a que el paciente no entre en insuficiencia cardíaca o Claro, evitárselo. Como claro, te digo, esa recuperación muscular puede tardar entre 3 a 5 semanas ok. cuando es reversible, porque hay que también explicar
que hay un cierto grupo de estos pacientes, un porcentaje aproximadamente más del 20%, Ujú. que no es reversible y quedan con disfunción miocárdica de este Uh, músculo. Y bueno, ya son tratamientos a largo plazo, que claro. uno lo que va tratando es el síntoma del paciente o evitar que estos pacientes me caigan en insuficiencia cardíaca. Claro, yo pensé que era reversible y no. No, no Puede, al cien por puede, no al cien ciento por ciento. O sea, que hay posibilidades de que eso quede con daño roto. permanente. Exacto. Sí, Wow. por eso es que dentro del tratamiento de estos pacientes el seguimiento es Es muy importante. importante porque uno le hace ecocardiograma seriado, Claro. hace marcadores de insuficiencia cardíaca, como el ProBNP, que es un marcador que me indica si el paciente está o no en insuficiencia Ujú. cardíaca, control o monitoreo de los síntomas del paciente, si el paciente empieza a hinchársele las piernas, Claro. empieza a fatigarse con facilidad, empieza a sentir cansancio, sabemos que está en insuficiencia cardíaca. Me Y entiendo. y este seguimiento de estos pacientes Ujú. es multidisciplinario, no solo por el cardiólogo, que es el que lleva la batuta. Ok. En estos casos también se necesita ayuda psicológica y psiquiátrica, porque después estos pacientes tenemos que ayudarlos a manejar su estrés, porque así como una vez le pudo dar esto, hay una alta tasa de probabilidad Claro. que estos pacientes, hasta el 35% de los pacientes con Mm. síndrome de corazón roto, es muy probable que les vuelva a repetir si ellos no saben canalizar o no los ayudamos o enseñamos a canalizar su estrés. Claro, qué importante es, Dios mío, la inteligencia emocional para todos, que aprendamos a gestionarlo para no tener entonces este tipo de síndromes y tantas otras Sí, patologías. Ahora bien, doctora, si fue a tiempo, fui a mi especialista, me hizo el tratamiento, no es de hospitalización, bueno, va a depender del paciente, sí, pero sí. Generalmente cuando yo compruebo que este es un ujú, síndrome de corazón roto, y como te digo, la hospitalización, el tiempo va a depender del grado de disfunción del músculo entiendo. cardíaco. Ok, Si es un grado de disfunción leve, yo tengo que por lo menos mantener hospitalizado al paciente mínimo 72 horas ok, para evitar las complicaciones que te estaba hablando de arritmias ventriculares, de entiendo. insuficiencia cardíaca aguda, que un paciente que tenía una función normal ahora tenga una falla y no me sepa Claro, canalizar esa falla, me va a caer en insuficiencia claro, cardíaca. Instaurarle el tratamiento individualizado más acorde dependiendo de cuán ha sido la afectación del músculo. Cada wow, paciente es diferente. Todo va a depender del grado de afectación del paciente y también del contexto si logramos identificar la causa, porque si es un estrés por una enfermedad grave, bien sea ujú, una infección generalizada, hasta que yo no controle esa infección, el paciente no va a mejorar o no va a revertir su daño cardíaco. Si es un estrés quirúrgico, va a depender de la cirugía. Y bueno, si es de un estrés emocional, empezar a canalizar bien sea el duelo, la claro. pérdida o la situación que desencadenó. Entiendo perfectamente, por eso es la parte multidisciplinaria y bueno, Sí, siempre de la mano del especialista para que te pueda guiar, orientar y no quede secuelas, o sea, o siempre queda alguna cicatriz o una dependencia allí de asistir al cardiólogo sí, anualmente. como te digo, la mayoría de los casos es una afección muscular transitoria y reversible. Ujú. Nosotros decimos que ese corazón no está afectado, sino está aturdido Bien, por la toxicidad de las catecolaminas. Eh, Eso, como te digo, casi en el bien, 75% de los casos es reversible en un plazo entre 3 a 6 semanas, en los entiendo. cuales uno después canaliza al paciente como si hubiese sufrido un evento isquémico, un Claro, infarto. Lo un manda a infarto, rehabilitación cardíaca para que nuevamente, dependiendo del grado de disfunción del músculo cardíaco, este paciente vuelva nuevamente a reinsertarse en su día a día y en su actividad. Entonces uno los manda a los programas de rehabilitación cardíaca. claro. O sea que en líneas generales pueden existir casos que puedan incluso morir por este síndrome del corazón roto si no va a tiempo, si Sí. no mejora, o sea, sí, sí Sí, puede haber estas consecuencias. sí, la mortalidad es Wow. muy baja, pero que te digo que va a depender,
y se reporta un menos del 3% de mortalidad, va a depender del grado de disfunción Ujú. del músculo cardíaco y que acuda a tiempo para evitar las Bien. complicaciones, sobre todo como ese músculo está aturdido, hay una mayor probabilidad de arritmias ventriculares del músculo como tal, que son malignas si no se tratan a tiempo o si no se identifican. Entonces sí, hay un grado pequeño, pero no despreciable de mortalidad si no acude el paciente a tiempo. Usted va hablando y yo voy respirando. Mi corazoncito sano, feliz, por favor, hay que darle buena vida, gestionar las emociones de la mejor manera posible para evitar Sí. este tipo de patología. Vamos a dar recomendaciones finales, doctora, para tener un corazón sano. Bueno, primero, a cualquier edad, siempre tener tu contacto con el cardiólogo, bien sea Ujú. si eres paciente joven, tener tu contacto para poder descartar cualquier anomalía y poder con seguridad decir que puedes hacer actividad física de manera regular. ¿A qué edad? Mujeres, Es temprano. a qué edad es temprano, en cardiología hay afectaciones o hay enfermedades, bien sea de los niños, para eso Sí, está la claro. cardiología Pediatra. pediátrica, de los jóvenes y del adulto contemporáneo y del adulto mayor. Si eres una persona que está con actividad física de manera regular, a cualquier edad es importante ver que tu corazón no tenga contraindicación para la actividad física. Por Ok, eso siempre es importante los jóvenes. Su control. La mujer, importante, cuando comienza su etapa de la menopausia, que es una etapa fisiológica, que ya esa protección de los estrógenos desaparece y aumenta nuestro riesgo cardiovascular, no solo ir al ginecólogo, también ir al cardiólogo. Saber tus cifras, controlar tus niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar, conocer tus cifras tensionales. Cuando tú veas que sobresalen de los rangos permitidos, a consultar a tu cardiólogo de manera precoz. Pacientes con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, importante tener un control precoz con el cardiólogo para identificar tus factores de riesgo, conocerlo y tratarlo. Porque generalmente, como dicen, nuestro principal factor de riesgo, que es la hipertensión, generalmente es silenciosa. Entonces, por eso hay yes. que conocer tus cifras tensionales. Y sobre todo con el síndrome de corazón roto, pacientes que son o personas que tienen una personalidad muy perfeccionista, Ujú. ansiosas, nerviosas. Importante hacer actividad física que te drene el estrés, hacer ejercicios de respiración, yoga, pilates, que es muy bueno para liberar el estrés, para tratar de evitar esto que acabamos de hablar del síndrome de corazón roto. Wow, doctora, ha sido súper completo. Gracias infinitas por todas esas dosis de sabiduría que acaba de compartir en este episodio, que espero que lo disfruten y aprendan tanto como he aprendido yo. Muchísimas gracias. Vamos a dejar sus redes sociales a decirlas para que las personas que lo estén viendo puedan seguirla y bueno, estén en contacto por allí con usted. Bueno, por Instagram me pueden seguir como @Maxi Maldonado y en la biografía están todos mis puntos de contacto. Bien. Ahí también explico regularmente cualquier información cardiovascular y me pueden contactar para cualquier pregunta. Gracias, doctora. Gracias a ti Infinitamente por la invitación. agradecida. Seguimos nosotros en contacto. Gracias a ustedes por quedarse hasta aquí. Recuerden que sí, el corazón se puede romper. Así que a cuidarlo, a vivir lo más sano posible y a sonreír y ser feliz, que la vida es hoy. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, doctora. Nos Gracias. vemos, un gusto, gracias. Este espacio fue presentado por Centro de Especialidades Anzoátegui, todo para tu salud en un solo lugar. JL Camejo, corredor de la actividad aseguradora. Laboratorios Biodata, calidad y tecnología al servicio de toda la familia. Dermatricia Fresh, luce la mejor versión de tu piel. Satelca, comunicación confiable.